Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre contentos, alegres de que seas parte de este programa y de este encuentro que tenemos con un amigo, un colega, para el tema que tenemos hoy de ¿Qué pasó entonces? Tenemos un tema interesante, siempre los temas que desarrollamos en ¿Qué pasó entonces? Son interesantes, cada día aprendemos, cada vez que tenemos un programa aprendemos cada vez más. Igual imaginamos que ustedes también ahí en casa lo hacen. Tenemos invitado a un colega, un amigo, a un historiador, a un docente. Me refiero al licenciado Guillermo Varela Osorio. Guillermo Varela siempre pues, contribuye con el programa y dando a conocer sus investigaciones, dando a conocer pues, lo que él está trabajando. Vemos que el maestro Guillermo Varela pues, actualmente pues, acaba de terminar su maestría en Historia Social y Cultural y está con su trabajo de tesis y hace un tiempo para estar con nosotros. El tema de hoy que vamos a desarrollar la formación del Estado Nacional. Un tema interesante porque uno se pregunta, ¿y Honduras cómo se formó? ¿Desde cuándo Honduras se llama Honduras? ¿Cuál fue o cómo fue ese proceso, ¿no? Entonces, vamos a intentar dar algunos elementos históricos para entender esta formación del Estado Nacional. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. A la orden y muy complacido de estar con ustedes. Bueno, y sabemos que en estos días que estamos en esta Honduras que se está formando, siempre es importante la parte histórica. Cuando hablamos, maestro, de formación del Estado Nacional, y igual usted lo delimita en tiempo, 1825-1910, ¿por qué esas épocas? Bueno, este es un contexto que estoy manejando o manejo para América Latina en general, de lo cual nosotros somos parte de ese contexto. 1825 porque el último exprovincia de España o colonia, que creo que fue Perú, antes de las Antillas, que son las últimas que se emancipan en el año de 1898. Concluye pues la liberación por parte de la gesta bolivariana en Sudamérica, de O'Higgins, de San Martín y de otros importantes patriotas latinoamericanos o próceres de la independencia, la gesta emancipatoria del continente, sobre todo en Sudamérica. Y después de eso, pues prácticamente toda América ha cumplido su tarea emancipatoria, con excepción, reitero, en el caso de la América Española, de las dos colonias insulares, que son Puerto Rico y Cuba. Eso va a ocurrir en 1898. Y 1910 porque de alguna manera es un quiebre con las herencias entre parte de la colonia y parte los regímenes liberales que tempranamente se implantaron en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando los cambios técnicos y económicos que generó la segunda revolución industrial en Europa. Y de alguna manera la Revolución Mexicana daba cuenta de una fractura en el orden social que se había generado a raíz, si bien también de la modernización de los ferrocarriles, del desarrollo de la industria petrolífera, pero también de políticas que generaban exclusión social y que ameritaban y exigían, y en este caso fue por una vía violenta, una readecuación, una relativa nivelación de las condiciones de vida en el México, que representaba por una parte el triunfo de cierta modernidad tecnológica y económica y empresarial orientada al exterior, pero también la deuda que se amplió social del Estado con las mayorías, en este caso indígenas, mestizas, de México, y que llevan a un quiebre de ese orden político en el año 1910. Pero como digo, esto lo manejo en el contexto. Obviamente la historia de Centroamérica es todavía más específica y tiene otros elementos de contexto regional. Hay un hecho importante que de una u otra manera marca la historia de Centroamérica. Bueno, hay varios hechos realmente, ¿no? Lo que es la independencia, la República Federal, los estados independientes, pero la independencia fue un hecho importante porque de una u otra forma Centroamérica se desliga, ya sea en forma consciente o inconsciente de lo que es España. Hubieron causas tanto internas y externas que llevaron a cabo este proceso. Sí, claro. Coinciden los movimientos emancipatorios de América Latina con un debilitamiento de España. España ya no es la potencia que había sido en el siglo XVI o parte del siglo XVII. Fue superada posteriormente en poder militar, en comercio, incluso en industria, y obviamente en lo militar, como acababa de decir, por dos grandes potencias, que son las que van a dominar el mundo en el siglo XVII, XVIII y XIX, que son Francia e Inglaterra, más en el tiempo en larga duración Inglaterra, porque Francia, después de Napoleón Bonaparte en 1815, su derrota, pues experimenta un relativo declive que solo hasta finales del siglo XIX
vuelve de nuevo a alcanzar una palestra importante en el concierto de las relaciones internacionales de poder mundial. Entonces decía que España experimenta un debilitamiento sobre todo porque por una parte se ha enajenado la voluntad de los grupos de poder económico locales, los criollos, cuando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII una nueva dinastía, que es la borbónica, comenzó a aplicar políticas de centralización, de control, de aumento de tasas impositivas, de limitar el acceso a poder político de los sectores económicos herederos de los conquistadores, los llamados criollos, pero que habían de una u otra manera alcanzado ciertos puestos que les permitía ingerirse en toma de decisiones, incluso evadir impuestos. Y cuando la nueva dinastía se instaura en la segunda mitad del siglo XVIII en España, que es la dinastía de la familia Borbón, apoyada por los Borbones franceses, entonces estas políticas comenzaron a generar mucho malestar. Pocas décadas después eso se va a mezclar con la invasión, después de la Revolución Francesa, de Napoleón Bonaparte a España, en su lucha por aislar y derrotar a su gran rival en Europa, que es Inglaterra, pero eso pasaba, por ejemplo, por invadir territorio portugués, territorio español, y a partir de ahí comienza una situación en que España se queda sin rey, porque este es secuestrado, si se quiere, por Napoleón Bonaparte, quien intenta imponer a su hermano, el cual no es aceptado por las colonias, y atendiendo el llamado de una junta gubernativa provisional que se instaura primero en Sevilla y luego en Cádiz, en nombre del rey que está cautivo en París por Napoleón, se plantea que los americanos van a aceptar la autoridad del rey, pero en la medida en que se construya un pacto jurídico social que los vincule de manera de que haya una situación de mayor igualdad entre las partes. Claro, cuando hablo de las partes del conglomerado social hispanoamericano, no estoy pensando en los esclavos, no estoy pensando en mestizos o en las grandes poblaciones indígenas. Estoy hablando de los sectores que son el poder político, representado por el rey y sus funcionarios en América, que son llamados peninsulares, y aquellos que de alguna manera mueven la economía, el comercio, la agricultura, la ganadería, la industria, que son los criollos. Entonces, los criollos que tienen poder económico, pero que han sido desafectados en buena medida del poder político, están reclamando que se les vuelva a incluir, y eso pasaría por una especie de contrato o pacto social que cuajó en la Constitución de Cádiz de 1812, el pequeño espacio territorial de España donde las tropas francesas no habían todavía ejercido dominio, y entonces se pacta ese gobierno en cual va a haber representantes, diputados a un parlamento. O sea, España se convierte de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Entonces la Constitución de Cádiz va a garantizarle a los criollos una participación. Pero cuando la alianza de potencias europeas encabezadas por Inglaterra, Rusia y otros logran derrotar a Napoleón Bonaparte, el rey regresa a España, se da cuenta de que en su ausencia pues, se ha hecho lo que él cree una traición a su autoridad absoluta, y él restaura el orden social absoluto que había primado en España en los últimos 2 siglos, y eso genera un malestar tremendo que aceleró los movimientos independentistas en Venezuela, en Colombia, y la gesta de los patriotas que acabo de mencionar. En el caso de Centroamérica, de alguna manera no hubo ese malestar tan evidente, y no fue sino hasta que se está dando los movimientos de revuelta independentista en México y en Sudamérica que los líderes de la economía y la política centroamericana se dan cuenta de que tienen que generar una anticipación a la posibilidad de una posterior revuelta que les quite el control parcial que hasta hace poco tenían ellos del orden social y político colonial. Entonces la independencia nuestra es una independencia pacífica que se pacta, que no hay una guerra, aunque hubieron pequeños brotes de descontento local. Por ejemplo, en Tegucigalpa hay una amenaza de revuelta en 1812 que ha sido recogida por algunos colegas historiadores. Hay una en 1811 en San Salvador, creo que poco después otra en León, Nicaragua, pero no fueron movimientos tan fuertes como los que hubo en Venezuela, por decir así, o en 1810-14 en el caso de México, con 2 sacerdotes progresistas pero muy radicales, que eran José María Morelos en 1814 y Miguel Hidalgo en 1810. Interesante, realmente todo este contexto histórico, y que hay que aclarar que cuando hablamos de criollos son españoles nacidos en América, ¿no? Claro, es que este sector, al igual que los funcionarios y sus familias que venían y que eran rotados como los embajadores de hoy de la comunidad internacional de nuestros países, se encargaban de 2 tareas fundamentales. Uno, administrar la justicia, y también el cobro de impuestos. Pero no se podía confiar el cobro de impuestos
a quien tenía que pagar los impuestos. Entonces, eso era un principio fundamental por lo cual se prohibía, según la legislación española, que los propietarios americanos, llamados también españoles los criollos, tuvieran la posibilidad de ingerirse en ese aspecto tan vital para el rey, que es el control de su tesoro real. Pero en el fondo, en los momentos de más crisis del imperio, por el problema de los piratas, la emergencia de las grandes potencias rivales, Holanda, Inglaterra y Francia, hubo un momento en que el rey, la anterior dinastía, Habsburgo o de los Austria, que concluyó en los años 1700, al no tener cómo pagar, empezó a vender, como hoy podría venderse una diputación, al peor estilo de nuestra política criolla, hablando de criolla, ¿verdad? En otro sentido. Entonces muchos criollos llegaron a tener el control de puestos de mediana envergadura. Por ejemplo, 3 o 4 familias guatemaltecas controlaron, pagando el derecho a ocupar, por ejemplo, la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Entre 1150 más o menos a 1750, casi un siglo, 3 familias, los Pavón, los Arroyavi, se me escapa el otro apellido, controlaron la alcaldía mayor de Tegucigalpa, y eso implicaba el control de la mano de obra, el control del cambio de la plata. Les daba una serie de preeminencias que lo que se hacía bajo la mesa de manera clandestina superaba 10 o 20 veces lo que era el sueldo realmente lo que ganaba el alcalde mayor. Entonces había mucha corrupción, y eso implicó, entre otras cosas, cuando accede al poder en España una nueva dinastía, que con el apoyo de Francia, que era una monarquía mucho más estructurada y mejor, más exitosa administrativamente hablando, se intentara copiar ese modelo, y se generaron esos cambios que, reitero, a la postre generaron mucho malestar en los españoles americanos, llamados criollos, que terminan entre fines del siglo XVIII, y en general en la primera y segunda década del siglo XIX, levantándose contra el orden, sobre todo cuando el rey destruyó el pacto que se había intentado crear con las Cortes de Cádiz de 1812. Aquí podemos decir que este movimiento de independencia fue liderado por los criollos realmente, ¿no? Sí, en buena medida sí. Donde hubo un contenido social más amplio fue en México en los primeros intentos, no tanto en 1821, en 1810, 14, porque el sacerdote José María Morelos y Miguel Hidalgo le ofrecieron a los indios una serie incluso se ofreció abolir la esclavitud, que estaba muy arraigada en México, para incorporar sectores sociales negros, por ejemplo, en las luchas, y se había prometido también a los indios, en el caso de estos sacerdotes, incluso un mejor reparto de la tierra del que ya había, que en buena medida las mejores tierras estaban acaparadas por la élite criolla. Por eso estaba diciendo que en 1910, cuando se da la Revolución Mexicana, lo que tenemos nosotros es un intento de resolver la fractura que no se había soldado de esas desigualdades que se exacerbaron en el siglo XIX con los regímenes reformistas liberales, de los cuales posteriormente vamos a hablar cuando nos abrimos al comercio exterior o productos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, como el banano, el café, la minería, en el caso de primero de Honduras, y otros productos como carne en Argentina, cereales. Interesante. Bien, vamos en el siguiente bloque a hablar acerca de estos movimientos, esto que va surgiendo en Centroamérica, para poder entender mejor esos cambios importantes que se van a dar en Honduras. Ya regresamos, no los cambie, recuerde pues escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebasica.com, al igual también en nuestras redes sociales, que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos. La formación del Estado Nacional. Estamos hablando el día de hoy con el colega historiador Guillermo Varela. Guillermo Varela, pues también cabe destacar que ha escrito un libro que se usa en diferentes universidades, libro de historia de Honduras, y tenemos la última edición actualizada. Vamos a hablar al final de esto, maestro Varela, porque sí es importante sus aportes, sus investigaciones. Interesante porque la historia de Centroamérica, usted lo comentó al principio, se habla primero, es que es toda una larga trayectoria. Hay un descubrimiento, entre comillas, hay una conquista, hay una colonia. Dentro de esta colonia pues surgen movimientos a favor de una independencia. Después de esta independencia viene una independencia absoluta para 1823. Luego después viene lo que se conoce prácticamente los estados federales, ¿verdad?, que va casi de 1823 hasta 1838, donde aparece Morazán, y luego después viene lo que se conoce como los estados independientes. Cada país tiene su presidente, y finalmente pues, hay un movimiento importante que se da no solo en Centroamérica, sino que en toda América, conocido este movimiento como
el movimiento de reforma liberal. Maestro Varela, ¿cómo surge este movimiento? ¿Qué encierra una reforma liberal? ¿En qué le afecta para bien o para mal a Centroamérica y más también al caso de Honduras? Bien, la reforma liberal es una respuesta, un intento de adecuación de los estados, en este caso hispanoamericanos recién emancipados de España, a una realidad de la economía mundial que está exigiendo, bueno, que está ampliando las redes de comercio, se está masificando, están apareciendo en los llamados países centrales, que son los países que primero se van a industrializar. El pionero en todo esto es Inglaterra, a finales del siglo XVIII, con el famoso invento de las máquinas de vapor, en los telares, posteriormente el barco de vapor, las locomotoras que van a agilizar el comercio, los ferrocarriles en toda Europa y posteriormente en América Latina. Y eso se llama la primera revolución industrial, y poco tiempo después, entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, aparece un segundo momento en que hay nuevas innovaciones tecnológicas, aparece un montón de combustión interna, las fuentes de energía migran del carbón al petróleo, la electricidad, y ya no solo es Inglaterra el que tiene el monopolio del manejo de máquinas que automatizan la producción, que se da un movimiento paulatino del paso del campo a la ciudad de la población, y aparecen nuevos países industrializados. Por ejemplo, vamos a encontrar el caso de Alemania, que se unifica como estado. Antes era una serie de pequeños estados que terminan generando un estado alemán a partir del mayor y más industrializado de ellos, que es Prusia. Tenemos el caso de una industrialización tardía, pero también industrialización en el caso de Rusia. Hay también un proceso de industrialización todavía en nuevas potencias más lejanas como Japón. No sé si usted recuerda, y el público también, una memorable película protagonizada por Tom Cruise que se llamaba El último samurái, que nos recuerda ese conflicto cultural y político que generó la implantación de la industria de la modernidad en Japón, pero por sobre valores culturales tradicionales que era la de los samuráis. Entonces, esa es la época de la revolución industrial, y Japón, por ejemplo, que es un país tremendamente montañoso, forestal, con poco espacio agrícola, se convertirá en un país que demanda una serie de productos, de alimentos. Es una potencia, y siempre lo ha sido, una potencia pesquera, pero no produce todo lo que ocupa, y ocupa importar. Entonces, la necesidad de importación de los nuevos países industrializados, llámese Francia, llámese Inglaterra, o los Estados Unidos después de su guerra civil de secesión de 1861-76, se convirtieron en países que necesitaban expandir áreas de influencia. Y esa expansión de áreas de influencia estaba determinado por la necesidad de materias primas y alimentos que ellos no producían, ya sea porque no contaban con los recursos o porque el clima no favorecía que existieran esos recursos. Entonces, se va a dar en la mentalidad de nuestros gobernantes de aquella época, estamos hablando ya de mucho tiempo después de Morazán, aunque si se fija muy bien, Morazán viene a ser un primer intento de una reforma liberal. Si entendemos por reforma liberal la adecuación a la modernidad política y a la modernidad económica del mundo post-revolución francesa y post-revolución industrial inglesa. Pero agarra más fuerza estos proyectos políticos llamados de reforma liberal, que son reformas de adecuar, como dije, al nuevo orden capitalista industrial a nuestros países, a explorar qué es lo que podemos ofrecer nosotros a esa demanda de materias primas y de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nuestra geografía puede generar? Es ahí cuando aparece el personaje relevante en nuestra historia, que con el apoyo del gobernante de Guatemala, Justo Rufino Barrios, estoy refiriendo a Marco Aurelio Soto, pues nos lo vemos a diario, a veces no nos damos cuenta, aparece en el billete de doble empira, ¿verdad? Aparentemente lo vemos ahí con sus patillas largas, con su bigote. Pareciera que fue una persona de mayor edad, pero apenas tenía 29 años y se convierte en ese momento, de 1876, en uno de los presidentes de Honduras más jóvenes en la historia patria. Pero la relevancia de Soto es que él, con el apoyo de Guatemala y posteriormente con las políticas internas que él va a desarrollar, logra generar, luego de muchos problemas internos, de guerras civiles que hubieron, de golpes de Estado, incluso el asesinato 15 años atrás de un presidente hondureño, el único hasta este momento en la historia, que es de José Santos Guardiola, un ambiente de paz, de desarme de la población y de ir construyendo las bases de lo que sería un desarrollo capitalista moderno en Honduras. No voy a decir que lo logró, pero dejó sentadas ciertas bases que incluso hasta el día de hoy heredamos de sus reformas en el ámbito jurídico, en el ámbito de la economía, en el ámbito incluso de la orientación económica del país, una orientación hacia el comercio exterior,
comenzando con la exportación de minerales, que aunque él en un principio pensó que el café podía ser, la caña de azúcar o el tabaco, un bien exportable al mercado, por ejemplo, norteamericano o europeo, al final fue inversión norteamericana que comenzó en la minería, sobre todo en Yuscarán y en San Juancito, donde comienza a generar este vínculo a esa nueva realidad de la economía mundial. Pero en América Latina el tema de la reforma liberal inicia con productos de lo que se llama la agroexportación, ¿verdad? Claro. Pues, es lo que estos países podían ofrecer. No podían ofrecer tecnología ni nada de esto, sino que más que todo... O minerales. O minerales. Materias primas y alimentos. A eso me estaba refiriendo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Uruguay, ellos se especializaron en la exportación de cereales y carne. De hecho, todavía hasta el día de hoy las carnes, los cortes argentinos son reconocidos, ¿verdad? Hay toda una gastronomía, una tradición de mucho reconocimiento mundial a la calidad de las carnes de esos países. Y también en cereales. De hecho, durante muchas décadas, Argentina y Uruguay llegaron a ser países casi desarrollados e incluso prestamistas de países que entonces eran pobres, como España. Me estoy refiriendo a la España de 1930, 1940, ¿verdad? Obviamente España de los años 80 para la fecha se convirtió en un país desarrollado y en un país rico, pero en algún momento países que mejor aprovecharon esas ventajas comparativas, por ejemplo el clima, la calidad de las tierras, llegaron a posicionarse en un punto bien interesante del desarrollo relativo de aquella época. Después vendría la crisis y la depresión mundial de 1930, que replantea si ese modelo es sostenible para países como los nuestros, y vendrán, incluso no solo para América Latina, África o Asia, un replanteamiento en los países desarrollados de un nuevo modelo económico que se va a centrar en las políticas de pleno empleo, en ampliar la base industrial, pero ya ese es un tema del cual yo me salgo en este momento de lo que pretendemos. En aquel momento la idea era que si no teníamos una base industrial, bueno, aprovecháramos nuestras ventajas comparativas, que era suelo, clima, recursos humanos, etcétera, costas y teníamos, los minerales que tuviéramos, y Honduras comienza con la plata, repito, concesionando a capital norteamericano, a Washington Valentine, ¿verdad? Por cierto, en su momento sería el bisabuelo que algún día fue presidente de Honduras, Rafael Callejas, su padre se llamaba Rafael Callejas Valentine, y un par de décadas después, otros gobernantes hondureños también ofrecieron, a cambio de que se construyeran vías férreas que integraran un país que Soto no lo pudo integrar, vía ferrocarril, tierras en los mejores espacios de la costa norte hondureña, donde se asentaron las compañías que se dedicaron a la producción y exportación de banano, en lo que va desde Cuyamelo, Moa, hasta llegar a Trujillo, Iriona, en el departamento de Colón, pasando por la franja costera, que incluye una serie de poblados que cobraron vida gracias a esas 3-4 décadas de presencia importante de las bananeras en el norte. Eso más que todo le quería preguntar. Cuando hablamos de esta reforma liberal, obviamente fue la primera fase en la cual Honduras se moderniza, se podría decir, ¿no? En el nivel económico. Intenta generar las bases de un proceso de modernización, empezando por una constitución que se adapte a los nuevos tiempos, una constitución que va a plantear, que no queden remanencias de la época colonial. Cuando Morazán en un principio intentó generar cambios orientados al matrimonio civil, a la libertad de culto, separación Estado-Iglesia. Eso fue restaurado con los gobiernos conservadores que siguieron después de la muerte de Morazán, no solo en Honduras, sino que en el resto de Centroamérica. Cuando comienzan a ver estos gobiernos que pretenden, estos nuevos liderazgos políticos y económicos, que entienden que el mundo ya no es el mundo de 70, 80 años atrás de la época colonial y que tienen que generar los cambios, empezando por los cambios jurídicos que den seguridad al inversor, al propietario, que generen un mercado de tierras, por ejemplo, que generen políticas de financiamiento de la actividad económica, que se genere la necesidad también de establecer que, por ejemplo, si en el caso de Guatemala, la gran cantidad de tierras que pueden ser utilizadas para producir café y por lo tanto riqueza, están ociosas en manos importantes de la iglesia, entonces se practicarán políticas de extinción de esas tierras y de puestas a la venta a quienes pudieran generar realmente circulación de riqueza. Entonces, eso genera ciertas reacciones. Y también se llevan de encuentro las anteriores políticas coloniales que generaban a las comunidades propiedad comunal de tierras. Eso también generó conflictos. A eso me refería cuando hablaba de modernización, en el caso de México, pero con situaciones de consecuencia que generan exclusión social. Bien, interesante. Realmente, y usted lo comentaba, ¿no? Se habla un poco en principio de aportar con estos exportación agrícola, pero también esto trajo consigo mayor población. Lo tenemos que nos habla en la imagen incluso de más de 6 millones de personas entre 1873 a 1929. Y algo que también llama la atención es
que se mueve de una aristocracia terrateniente a una burguesía agraria. Exacto, o un sector empresarial capitalista moderno. Cuando hablaba de esos 6 millones de inmigrantes, es porque la industrialización en Europa en algún momento fue desordenada, se generaron crisis de sobreproducción que generaron tremendo desempleo en los países industriales de Europa. Entonces mucha población que, sobre todo en una recesión que hubo en 1873, producto de la sobreproducción de la economía capitalista industrial, entonces se generó mucha hambre en Italia, en España, en Inglaterra, y eso generó que mucha gente emigrara de Europa a América, que parecía ser un continente despoblado, que ofrecía oportunidades. Los líderes políticos, por ejemplo, en el caso de Honduras, ofrecía, si un extranjero venía a Honduras, aunque se esperaba que fueran anglosajones sobre todo, ¿verdad? Supuestamente, porque nuestros gobernantes de alguna u otra manera tenían prejuicios racistas, que se establecieran y que el Estado les iba a dar tierra, se les iba a legalizar si permanecían más de 5 años acá. Pero en toda América hubieron políticas de este tipo. Y en el caso de Estados Unidos, que era un país que estaba empezando a expandirse hacia el oeste, se había descubierto ricos yacimientos de oro, por ejemplo, en California, generó mucho interés de inmigrantes que no solo venían de Europa, llegaron muchos chinos, muchos asiáticos, llegaron gente del Cercano Oriente, árabes, judíos, y de esa parte de inmigrantes, en ese contexto de las crisis industriales, también de los conflictos como la Primera Guerra Mundial, llegaron también a Honduras parte en buena medida de estos inmigrantes, alemanes, judíos, norteamericanos, chinos. Vamos a hacer una pausa porque sí está importante este grupo de inmigrantes que vino a Honduras, y usted no nos cambie, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos con el profesor Guillermo Varela Osorio, historiador, hablando de un tema que es la formación del Estado Nacional. Honduras y Centroamérica, y más en el caso de Honduras, ha sido un país que ha tenido ciertas turbulencias en su camino, ha habido de todo un poco, hemos tenido eventos políticos, económicos, que no han durado ni 10, 20 años, ha sido muy rápido, ¿no? Y comentábamos en el bloque anterior, maestro Varela, acerca de esas migraciones que vienen a ese grupo de personas que vienen de diferentes países a estos países, que de una u otra forma pues vienen a dar algunos toques diferentes a la cultura que había en Honduras. Sí, entre 1873, que se da la primera gran recesión económica en Europa, derivada de la sobreproducción capitalista industrial, y hasta la Gran Depresión Mundial, que tiene su génesis en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos en 1929, migraron de Europa a América aproximadamente 30 millones de personas. La gran parte de esta cantidad, un 80%, fueron a Estados Unidos, fundamentalmente. De hecho, por eso es que la gente suele hablar de que Estados Unidos es un país plenamente de emigrantes, ¿verdad? Y 6 millones emigran a América Latina. De esos 6 millones, al menos 5 millones y medio se distribuyeron primero en Argentina, luego en Uruguay y en tercer lugar en Brasil. Sectores minoritarios y otro tipo de inmigración también se dio en el Caribe, en el cual nosotros somos parte como país centroamericano. Y aquí también vinieron, pues, en principio, norteamericanos que van a invertir en la producción minera, en la extracción minera, en la extracción del banano, pero como la concentración de población que comienza a recibir un sueldo en virtud de un trabajo generado, por ejemplo, en las fincas agrícolas de las compañías bananeras, estimula la llegada de comerciantes que encuentran ahí una posibilidad de hacer dinero, y entre esos comerciantes aparecen en principio alemanes que controlaron el comercio de la zona sur y central de Honduras, posteriormente árabes, judíos, chinos, porque recuérdese que hay dos importantes actividades económicas que se están desarrollando con orientación al mercado mundial, pero que la población que se dedica a extraer esos recursos recibe un salario, que eso antes no existía en buena medida en Honduras. Llegaremos a tener 3.000 asalariados en lo que se llamó el enclave minero, en la zona central de Honduras, con la inversión norteamericana, y en las fincas bananeras hasta mediados del siglo XX llegaron a haber más de 30.000 asalariados en toda la costa norte. Entonces esto es un atractivo, un mercado atractivo para estos comerciantes que se fueron instalando, repito, primero alemanes, después árabes, palestinos, judíos, chinos y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente de ese tipo. ¿Cuál va a ser la importancia de estos migrantes? Que a la postre una
parte importante de ellos se van a constituir en la élite económica, incluso política de Honduras. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los inmigrantes judíos, donde destacaron familias que en la economía han sido relevantes e importantes, como por ejemplo la familia Goldstein o la familia Rosenthal, ¿verdad? En que en los últimos años ha sido envuelta esta familia en situaciones polémicas como parte de las dinámicas y contradicciones de la élite política y económica de este país. Y también la élite financiera, hoy en día todo un poder financiero de la élite árabe descendiente, hondureña árabe descendiente, donde encontramos apellidos relevantes como Canawati, Larach, que están vinculados a la producción, a la comercio, por ejemplo, y venta del negocio de armas y medicinas al Estado de Honduras, o los medios de comunicación como diarios del país, La Tribuna, el País, ¿verdad?, que circula ahora en San Pedro Sula, propiedad de la familia Flores Facusé, o el caso de la familia Canawati Larach, que es propietaria del diario El Heraldo y el diario La Prensa. Entonces, lo vemos también estos inmigrantes a mediados del siglo XIX, por ejemplo, también de Italia, ¿verdad? Tenemos familias como los Brecciani, que se dedicaron a labores de arquitectura al servicio del Estado de Honduras, o por qué no decirlo, ¿verdad? Los primeros Ferrari, ¿verdad? Que sus descendientes, sus nietos y bisnietos se encargarían después del desarrollo de la radio y de la televisión y de otros importantes negocios en Honduras. Son pioneros en todo este tipo de... Exacto. Los inmigrantes terminaron desarrollando diversidad de estaciones que la élite hondureña no había tenido ese espíritu de emprendimiento. O por ejemplo la élite china, aunque los chinos no llegaron a tener el poder siquiera de los judíos o de la élite judía o la élite árabe, pero son los primeros que empezaron a incursionar en los negocios de abarroterías. La primera embotelladora, la Pepsi, por ejemplo, fue propiedad de una familia china que después la vendieron a los Goldstein, y también fueron los pioneros en intentar desarrollar un servicio de aviación en Honduras. Pero desafortunadamente esos primeros aviones que trajeron estos inmigrantes chinos, no recuerdo el nombre en este momento de la familia que los importó, en las primeras pruebas uno de los aviones que costaba en aquel tiempo una fortuna, $15,000, tuvo un desenlace fatal, y por eso no pudieron consolidarse como el sector que se vinculara al dominio del transporte aéreo en Honduras, y sería después un inmigrante neozelandés que se llamaba Lowell Jerritz, en la época de Carías, aparece desarrollando la primera empresa aérea que se llamaba Transportes Aéreos de Centroamérica, TACA, que años después migraría a su sede en El Salvador. Y realmente fue en esta época de Carías donde el desarrollo de la aviación se desarrolló, comunicó, claro, de alguna forma comunicó y era un neozelandés, por cierto, ¿verdad? Único de ese tipo de inmigrantes en Honduras, que empezaría a desarrollar y fundaría la TACA, que años después evolucionó en lo que hoy sería, junto a otras empresas, Avianca, ¿verdad? Avianca, la evolución de estas empresas o líneas aéreas. De hecho, hemos hablado algunas veces de la historia de la aviación, y nos ha comentado el amigo Jorge en relación a esta temática. Y cuando hablamos de estos modelos de evolución política, como usted bien lo marca, muchos de estos modelos se habla de procesos reformistas y populistas. Es decir, que de una u otra forma los gobernantes lo van retomando casi como algunos hasta como una campaña política. Bueno, los gobiernos populistas clásicos que se dieron sobre todo en Sudamérica, en Argentina y Brasil, estaban vinculados a la necesidad de superar el rompimiento con el modelo antiguo agrícola de exportación que generó la revolución industrial, y que sus regímenes políticos, como expresión de ese nuevo modelo económico, son los gobiernos reformistas liberales. ¿Qué implicó el reformismo liberal? Entre otras cosas, separación del Estado e Iglesia, establecimiento de un sistema educativo que formara ciudadanos. Por ejemplo, el caso de Centroamérica y de Honduras particularmente va a ser Marco Aurelio Soto, que va a crear un sistema primario, secundario, universitario, reabrió la universidad bajo nuevos planes, creó las primeras escuelas formadoras de maestros, las escuelas normales, ¿verdad?, para formar maestros de educación primaria, trajo profesores inmigrantes de Cuba, de México, para formar. Creó los primeros grandes colegios, centros educativos, como por ejemplo el Instituto Central, que entonces se llamaba de varones, hoy le llamamos Central Vicente Cáceres. Como dije, reabrió la universidad y se planteó que los planes de estudios eran fundamentalmente orientados al estudio de la ciencia. Entonces ahí se deja de enseñar la teología, que de alguna manera, incluso en la antigua universidad que fundó el padre Reyes, por cierto, es un sacerdote, en los currículos estaban materias que estaban vinculadas al tema de la teología. Pero bajo el nuevo idea de modernización y reivindicando tardíamente los derechos humanos, entre ellos, más que derechos humanos, derechos civiles y políticos que vienen de la Revolución Francesa, que eso es parte del contexto que estamos hablando, se plantea la necesidad de que el ser humano tenga libertad de creencias, libertad de cultos, de pensamiento,
y un Estado no puede asumirse como un Estado confesional, cual era el Estado que había relevado a Morazán después de sus frustradas reformas liberales primeras de 1830. En este caso, pues, la idea de crear un sistema educativo para que fuera formando en los valores que la élite gobernante quería que se formara en el nuevo ciudadano, un ciudadano que rompiera con el pasado colonial, era fundamental. Y por eso hay este impulso a la educación, donde aparecen como vinculándolo con el tema anterior, inmigrantes que se vinculan también a formar, ¿verdad?, a estas nuevas generaciones de hondureños. Pero en el caso de Honduras, cuando usted me preguntaba el tema de las variantes políticas ya de mediados del siglo XX, por ejemplo, regímenes populistas, aquí no se dio eso. El populismo es un estilo de gobierno que ante una crisis económica, por ejemplo, la que se generó en Argentina, en Brasil, con la crisis de la demanda norteamericana por la bancarrota de 1929, tuvieron que darse cuenta de que ya no podían seguir exportando carne o trigo en grandes cantidades porque ya no les iba a ajustar, porque el mercado norteamericano europeo se deprimió. Entonces, si eso antes servía para comprar bienes industriales, bienes elaborados, la respuesta era elaborar estos países esos bienes que antes compraban con unas exportaciones que ya no daban para eso, precisamente por la contracción económica que había generado la crisis global de 1929. Entonces ahí aparece un nuevo modelo y en algunos casos establecer ese nuevo modelo implicaba gobiernos de fuerza, pero también que se generaran ciertas alianzas con ciertos sectores estratégicos. Si ya se había dado, por ejemplo, el caso de Argentina y Brasil, unos primeros intentos de industrialización, se van a masificar y los sectores obreros que se van a cuantificar por miles comienzan a organizar en sindicatos. El Estado va a hacer pactos y alianzas con nuevos sindicatos, ofrecerá, por ejemplo, políticas de seguridad social, ciertas políticas de salario acorde con un nivel de vida digno. No se van a atender todos los grupos sociales, por ejemplo, las poblaciones campesinas son descuidadas, corresponden a otro modelo, que ya no es el modelo de industrialización, y esos gobiernos que cooptan gremios, que cooptan para incluso sectores vinculados al capital industrial, no necesariamente son gobiernos democráticos, y que generalmente están vinculados a un líder muy carismático, es lo que se llama en aquel tiempo regímenes populistas. Hoy el concepto populista alude a otras cosas, pero en aquel tiempo los dos grandes líderes populistas que hubieron en América Latina entre 1935 y 1950, por ahí fueron Juan Domingo Perón en Argentina, que la figura carismática no era Perón, sino su esposa, Evita Perón, y en el caso de Brasil, un militar que se llamaba Getúlio Vargas. Interesante la historia. Pero ya eso es mucho después de nuestro tema de interés. Pero bueno, el contexto histórico para que podamos entender mejor lo que estaba pasando en Centroamérica, que no es aislado, ¿no? Que también surge en torno a todo lo que es América Latina. Sabemos que en el papel vamos a decirlo así, protagonista en esta reforma liberal, en el caso de Honduras, usted lo mencionaba, es Marco Aurelio Soto, con su primo Ramón Rosa. Ahora, la pregunta aquí es, ¿realmente hubo un enclave minero en la época de Soto, en esta reforma liberal? Bien, las investigaciones que han hecho las personas que más han profundizado en este tema, por ejemplo, Mario Pozas, que ha estudiado el tema de la historia del movimiento obrero, del desarrollo del movimiento campesino, plantean que se puede hablar en cierto sentido de un enclave en el área de la costa norte, donde el Estado de Honduras ejercía poca soberanía. Prácticamente decisiones fundamentales eran tomadas por los mismos ejecutivos de las compañías bananeras. Prácticamente el Estado no intervenía en lo que ahí ocurría. Un enclave es un poder dentro de otro poder. ¿Sí? Exactamente. Refiere a un territorio de un Estado en la cual las autoridades de ese Estado no ejercen poco o ningún control, es decir, soberanía. Y en el caso de la costa norte de Honduras, bajo las compañías bananeras, ubicadas sus sedes en La Ceiba, en La Lima, en Puerto Cortés, en Tela, en estos espacios prácticamente el orden era controlado por los altos ejecutivos de estas compañías y recurrían al Estado de Honduras cuando se generaban movimientos de resistencia a ciertas políticas laborales de alto nivel de explotación y condiciones de logística precarias para los trabajadores. Entonces, en ese sentido, sobre todo en la época de Tiburcio Carías, hubo una simbiosis de a cambio de préstamos en el contexto de la crisis económica de la que hemos estado hablando para el gobierno de Carías, y a la vez el Estado era recíproco a estas ventajas económicas, apoyando con policía o ejército cuando generaban situaciones que ponían en riesgo
la rentabilidad de la inversión bananera, sobre todo, por ejemplo, pagando bajos salarios o a veces cuando había necesidad de despedir. Entonces, como los obreros antes de la época y dictadura de Carías se habían organizado, entonces fue importante para las compañías contar con el apoyo de la mano dura de Tiburcio Carías, que al poco tiempo se convertiría en un dictador, cuando en el caso de Brasil habían regímenes populistas. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. La formación del Estado Nacional, un tema que está desarrollando el licenciado Guillermo Varela, historiador, investigador nacional. Hemos visto incluso toda una historia de la colonia, independencia, República Federal, en la época de pues, Centroamérica independiente, un poco todo lo que tiene que ver con la reforma liberal. Realmente es importante todo este contexto histórico para poder entender cómo se va formando el Estado Nacional. Es todo un gran proceso. Y bien lo comentaba el maestro Varela, hay un presidente en Honduras que va a marcar pues, una época importante. Nos referimos al doctor Tiburcio Carías Andino, que comentábamos también referente a los que son los famosos enclaves, ¿no? que es el poder dentro de otro poder, y bien lo explicaba el maestro Varela. Realmente, este siglo XX, como lo dice la imagen, los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia mundial, maestro Varela. Correcto. Hay que recordar que Estados Unidos se formó en un proceso bastante acelerado, desde la independencia, que solo eran 13 colonias, en un territorio más pequeño casi que Centroamérica, en la parte este y norte de lo que hoy es los Estados Unidos, pero con el tiempo heredando, de hecho, en buena medida lo que habían sido las posesiones coloniales inglesas a merced de las derrotas de Francia, por ejemplo, la Luisiana, que era el centro de lo que hoy es los Estados Unidos y una parte del Canadá. El territorio norteamericano se fue expandiendo. Luego viene también el descubrimiento de oro en California, las guerras de Texas de 1847, en la cual México pierde la mitad del territorio a favor de los nuevos Estados Unidos de América, y se desarrolla en esos primeros 50 años de la historia norteamericana una convivencia no muy armónica entre un norte que se está empezando a generar políticas industriales como estilos Inglaterra, pero un sur que vive en un pasado donde la economía se basa en la agricultura sobre la base de la esclavitud. Entonces, luego de que Estados Unidos resuelve esa contradicción entre las élites dominantes del sur con las élites triunfantes del norte industrial, se elimina la esclavitud en beneficio de que hay un mercado más ampliado para la producción industrial. Entonces Estados Unidos comienza a observar en el panorama espacios que le serían de interés, tanto para la venta de su producción industrial, como de dónde abastecerse de espacios que tuvieran las materias primas que necesitaba. Pero también, ojo, el asunto también de su comercio, que tenía que ser dinámico en función de su cada vez mayor crecimiento industrial. Entonces, esa expansión norteamericana se va a viabilizar después de la guerra con México, que le costó a México, dije, la mitad del territorio, con la intervención en la guerra de independencia cubano-española, ¿verdad? Cuba está casi ya por derrotar los patriotas cubanos a España. Es una España que ha sido muy debilitada, todavía es nominalmente un imperio, pero solo tiene 4 colonias, Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y al intervenir Estados Unidos, forzando la derrota de España, genera un ordenamiento, tanto en Puerto Rico como en Cuba, de casi nuevas colonias, aunque formalmente tenga, en el caso de Cuba, una autoridad, pero en la Constitución cubana de principios del siglo XX se plantea una enmienda famosa que los cubanos siempre, sobre todo los más patriotas, resintieron, que se llamaba la enmienda Platt, en la cual se planteaba la idea de que si Estados Unidos consideraba que sus intereses y ciudadanos corrían peligro, se reservaba el derecho de intervenir, incluso hasta militarmente, en la situación política de Cuba si volvía inestable, por ejemplo, sus inversiones que pronto van a florecer en el campo del tabaco, en el campo de la caña de azúcar, en el campo también de la producción bananera, que también se dio en Cuba en aquel momento, y otros negocios que poco a poco hicieron de Cuba prácticamente una colonia norteamericana no declarada. Y el otro caso va a ser también el caso de Puerto Rico. Además, comienza a expandirse. Sus empresas empiezan a hacer negocios con las élites dominantes de Centroamérica y el Caribe,
en la inversión minera, en la inversión, en el caso de Honduras, por ejemplo, bananera. El banano se dio en Dominicana, en Cuba, se dio en Nicaragua en menor medida, en toda Centroamérica, menos El Salvador. Y eso fue toda una política. Aparte hay que agregar que en los años anteriores a la gran expansión bananera se va a dar también la independencia de Panamá con el reconocimiento primero de los Estados Unidos respecto a Colombia, a cambio de que las nuevas élites panameñas le cedan a Estados Unidos la construcción y el manejo a perpetuidad de la vía interoceánica por el famoso canal que ya conocemos y que solo regresó a la soberanía panameña hace apenas un poco menos de 20 años. Entonces, exactamente. Entonces, esto convirtió a Estados Unidos en una tremenda potencia y reclama un área de influencia, así como los europeos se repartieron África y Asia. En el caso de Estados Unidos, su área de influencia fundamentalmente se convertirá en el siglo XX en la América y en particular en la América Latina. ¿Quién es el personaje que aparece en esta imagen? Samuel Semmelweis, que fue precisamente un norteamericano inmigrante de origen lituano, Samuel Semmelweis, que se llegó a convertir en el gerente general de la más grande compañía norteamericana vinculada al banano, la United Fruit Company, en el año de 1929. Pero antes de eso, él comenzó invirtiendo con otra empresa más pequeña que se llamaba primero la Huber and Semmelweis Company y finalmente se llamó, a partir de 1914, la Cuyamé Fruit Company, que tenía su sede en La Lima, en el Valle de Sula, y su puerto de conexión con el exterior a Estados Unidos en Puerto Cortés. A este se le consideró el rey del banano en la zona. Exactamente. De hecho, él era el gran rival de la otra gran compañía, de la cual años después se convertiría en el gerente general, que es la United Fruit Company. La United Fruit Company operó en Honduras a través de dos filiales, una en Trujillo que se llamaba la Trujillo Oil Company, que comenzó en el año 1914 sus operaciones, y se va por un problema de una epidemia que destruyó las plantaciones de Trujillo, de Iriona, Zonaguera, todas esas zonas, levantó los rieles incluso, y quedó funcionando nada más a través de la Teller Oil Company, que comenzó operaciones en 1912 y todavía existe, ahora que con el nombre de Chiquita. ¿Y aquí quién está de presidente entonces? Cuando las compañías bananeras comenzaron a llegar a Honduras, la primera concesión fue dada bajo el gobierno de Terencio Sierra, que era en 1899, y la primera compañía que se instala es la Vaccaro Brothers Company, que eran inmigrantes italianos, por cierto. Y la Vaccaro, 2 décadas después, en el año de 1920, se convirtió en la Standard Fruit Company, que décadas después se transformó a lo que se llamó después la Dole Company, ¿verdad? Que tenía su epicentro en La Ceiba y esa zona cercana a la UAN. Hasta Ranchito más o menos. El otro espacio después de ahí, hasta Tela, hasta llegar a La Lima, era el área de la Tela Oil Company, y de Tela hasta Cuyamé y Omoa era el área de la Cuyamé Fruit Company. Interesante. ¿Por qué entonces al presidente Tugurio Carías le decían el caudillo frutero? Es una buena metáfora que nos recuerda que el cenit del poder y la gran era del Tiburcio Carías, que aunque es un caudillo que comenzó sus primeras batallas en 1894, a la edad de 16 años, peleando al lado de Policarpo Bonilla en la revolución reivindicadora de aquella época, que se hizo contra la imposición de un gobernante y que de hecho es la acción violenta militar que da origen a la fundación del Partido Liberal en 1891, por cierto. Y hasta llegar a 1932, cuando Carías, después de participar en cantidad tremenda de guerras civiles, e incluso en algunos momentos en procesos electorales que había ganado pero que se le hizo fraude, triunfa de manera limpia en el año 1932, creo que es en octubre, para ascender a la presidencia, creo que el 1 de febrero de 1933. Debió haber entregado la presidencia en el año 1937, sin embargo se aplicaron una serie de maniobras que llevaron a que él consolidara una dictadura entre 1937 y 1949. Y coincide también con el hecho de que Semmelweis se convierte en el gran magnate de la frutera, de la gerencia hasta 1951 de la United Fruit Company, y la Cuyamel desapareció, pero lo que ocurrió fue que la vendió, y al venderla, con el capital que hizo, compró la mayor parte de las acciones de la United, y con ello él pasa a ser el magnate, y coincide esa época dorada de Semmelweis con el gobierno de Carías, y probablemente por eso se le llama también a Carías el caudillo frutero, vinculado con Samuel Semmelweis, que va a ser su gran aliado por las acciones que mencioné en el segmento anterior de la carencia de fondos por la crisis del gobierno de Carías y la necesidad de las compañías de controlar las políticas de resistencia de los grupos organizados en el ámbito laboral. Todo está conectado, ¿no? Exactamente, política, economía y relaciones internacionales incluso. Y eso es lo que la historia nos ayuda, ¿no? A poder ver esas causas, esas consecuencias
el porqué de los hechos históricos y poderlos explicar, ¿no? Entonces, podemos decir, maestro Abel, entonces que con esta reforma liberal, Honduras da, como decir, sus primeros pasos al mercado internacional. Exactamente, a su engarce, con una dinámica que no controla, es una incorporación dependiente y que no siempre será beneficiosa. O sea, sabemos que hubieron cosas muy negativas como el hecho de la intervención, la injerencia de estos magnates de la economía frutera, por ejemplo, en financiar guerras civiles para que, por ejemplo, en contra de una compañía que apoyaba al partido de gobierno, el partido rebelde emergente, por ejemplo, en una guerra civil, al llegar al poder le concediera a la compañía financista de un conflicto armado mayor cantidad de tierras. Es el caso de Sémora. En 1911 financia un levantamiento del caudillo Manuel Bonilla, depone a Miguel R. Dávila y a continuación recibe 5.000 hectáreas de lo que después él le vendería como empresa a la Tierra de Oro Company, el mismo Samuel Sémora. O la guerra civil que se da en 1924, en que Carillas gana las elecciones pero se le niega la presidencia. El Partido Liberal es apoyado por Sémora y la United Fruit Company apoyaba en ese momento a Tiburcio Carillas. Quiere decir que de aquí surge aquella frase en la cual se decía que era más barato una yegua que un diputado. Se le atribuye a Samuel Sémora, por cierto, que llega a plantear que era más barato una mula de Kentucky que un diputado hondureño. Porque la política de sobornar y de corromper lamentablemente fue una constante. Pero tampoco podemos desconocer que las compañías baneras generaron cierta modernidad, saneamiento, hicieron habitables zonas que antes eran pantanosas. Es decir, la costa norte hondureña era como la Mosquitia. Hoy en día, un sector aislado del país, inhóspito, con una baja densidad de población, y se convertirían con el tiempo departamentos como Atlántida, como Yoro, como Cortés, después así como Lazán, en los departamentos más poblados, y se generará una dinámica importante. Habrán carreteras, habrán vías férreas, bancos, una industria ligera, y además, si no se hubiera dado esa avenida de estos empresarios de Estados Unidos, no habríamos tampoco tenido las corrientes migratorias que ya mencioné, y que para bien o para mal, hoy la sociedad hondureña como tal no se entiende sin estos flujos migratorios. Recuérdese también que no solo vinieron comerciantes, vino mano de obra, por ejemplo, contingentes de mano de obra de El Salvador, de Guatemala, que se quedarían y harían familia en Honduras, e incluso de países antillanos como Jamaica, Trinidad o Belice o Caimán, vendría población negra a trabajar en las compañías precisamente porque hablaban inglés. Son los famosos negros ingleses. A la larga, estos grupos se ubicarían en Ceiba, Otela o Puerto Cortés, lo que se conoció como los barrios ingleses, ¿verdad? Así es. Diferenciados, por ejemplo, de la anterior cultura garífuna que ya existía en Honduras desde 1797. Sí, realmente en Honduras estaba incomunicado. Incluso se dice que era más fácil viajar de Ceiba a Nueva Orleans. A Nueva Orleans que de Ceiba a Tegucigalpa. Sí, así eran de intermitentes las comunicaciones y a contrario de fluidas hacia los Estados Unidos. Así es. Bien, el maestro Varela, realmente agradecemos el que haya compartido esta investigación, este conocimiento, para que realmente nos estamos formando. Vimos que esta formación del Estado Nacional lleva una serie de altibajos y pues, mediante la historia podemos entender mejor. Mensaje final, maestro, a todas las personas que nos ven. Bien, que no podemos entender nuestra situación actual si no damos un viaje académico y de estudio en el tiempo. O sea, la historia no es un asunto de lujo, sino una necesidad de saber de dónde venimos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en ¿Qué pasa entonces? Gracias, maestro, por compartirlo. Gracias por venir y siempre las puertas abiertas, y sabemos que usted nos tiene a disposición, siempre nos acompaña. Y también a ustedes, gracias por seguirnos, ya sea en la televisión, ya sea en la web, en todos los medios digitales, para aprender un poco más de la historia de Honduras. Recuerda escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes como STV Telebásica. Agradecemos y nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez. Hasta pronto.